Hay películas que cuando son estrenadas, todo el mundo habla de ellas. Pensemos, por ejemplo, el año pasado, cuando todos estábamos platicando del fenómeno Barbenheimer, por el estreno simultáneo de dos fenómenos de taquilla que tuvimos, como fueron la película de Barbie y Oppenheimer. Hay otras películas a lo largo de la historia que también se vuelven verdaderos eventos cinematográficos y culturales de su momento. Pensemos, por ejemplo, en la saga del Padrino, que ya platicamos en un video anteriormente en este canal, o si también nos remontamos a tiempo más atrás, están películas como Blancanieves, que fue la primera película animada de Walt Disney. Tenemos también Lo que el viento se llevó, que fue una de las primeras grandes películas a color que también abarrotó las salas del cine en su momento. Pero también hay películas, como es el caso de Emilia Pérez, que están en boca de todos y no necesariamente por las mejores razones. Quédate conmigo hoy con Felipe Ellis porque te voy a platicar de las razones por las cuales esta película se vuelve un poquito cuestionable y quizá a nosotros los mexicanos nos causa un poco de ruido que tenga tantas nominaciones a los Óscares. Partamos de que Emilia Pérez, como cualquier libro, pintura, serie de televisión o película, es una ficción. Y una ficción es una construcción narrativa de la imagen de la realidad que nos quiere decir algo sobre una realidad real o imaginaria, actual, pasada o futura, tomando elementos de la realidad pero distorsionándolos. Esto le permite a los directores tomar ciertas licencias creativas con fines narrativos justamente para hacer que la historia sea más interesante. Sin embargo, el director francés Jacques Audiard se toma tantas licencias que uno podría decir, oye, pues este güey más bien como que parece alcoholímetro en época decembrina y güey ha tomado tantas licencias que qué pedo. Entonces, te voy a platicar por qué creo que algunas de estas licencias que se toma el director no necesariamente funcionan del todo y ya han generado toda esta polémica en la que se ha visto envuelta la película. Algo es innegable, y es que tantas licencias creativas que se tomó el director Jacques Audiard le han conseguido nada más y nada menos que 13 nominaciones al Oscar, convirtiendo a Emilia Pérez en la película no hablada en inglés más nominada a los Oscars con 13 candidaturas, superando a Roma del mexicano Alfonso Cuarón y al Tigre y el Dragón del taiwanés Ang Lee. Entonces, hablamos de una película que, nos guste o no, logró su cometido al momento de acaparar premios en un año que también vale la pena decirlo, no está tan reñido, competido como el año pasado que tuvimos nada más y nada menos que Barbie, Oppenheimer, Pequeñas Criaturas, una gran cantidad de películas que dieron mucho de qué hablar. Sin embargo, bueno, las 13 candidaturas son innegables y yo aquí me pongo a pensar, si la película hubiera sido estrenada hace algunos años cuando todavía existía la categoría de mejores efectos de sonido, seguramente se hubiera llevado ese Oscar. ¿Por qué? Porque Jacques Audiard y Selena Gómez hacen que los mexicanos sonemos como los huevo cartoon. Entonces está fatal, fatal, de verdad. Es una decisión de cast que es muy, muy cuestionable. Pero la verdad es que sí le agradecemos mucho eh, a Selena Gómez al haber resucitado a los Bobo Cartoon con este video buenísimo que está por TikTok, Instagram y demás redes sociales, donde parodian justamente la forma en la que habla Selena Gómez, que es una actriz estadounidense de origen mexicano que pues no necesariamente tiene la pronunciación más acertada, ¿no? Para muchos sonaba como uno de los huevo cartoon cuando está borrachos, los huevos poetas, no me acuerdo bien cómo se llamaban, que eran los de Brandy Huevo Tototes. Y pues la Selena Gómez en varias escenas así de mi marido en la cajuela. Y pues bueno, la verdad es que en efectos de sonido sí hace que los mexicanos sonemos como huevo cartoon borrachos, entonces quizá a lo mejor esa nominación hubiera sido merecida. Pero bueno, Selena Gómez no es la única que da de qué hablar con su peculiar acento. También está Carla Sofía Gascón, que interpreta a El Manitas, y que después es Emilia Pérez, que le da el título a la película, que es una mujer trans que es originaria de Monterrey. Y pues suena todo, pero como menos regia. O sea, entiendo que no tenía que sonar como Cindy la Regia, porque pues Cindy la Regia es de San Pedro y pues el Manita se veía que era más acá como de barrio pesado, entonces alineada a las expectativas, pero bueno, suena cero regia. Entonces, pues sí es un hit and miss de la película, el que Carla Sofía Gascón tampoco tenga el acento necesariamente bien pulido.
Y Zoe Saldaña, si bien se nota el esfuerzo por hablar un español un poco más neutral, pues tampoco termina por sonar del todo mexicano. Pero no solamente son los actores y sus respectivos acentos, también es el hecho de que las traducciones al español hechas por los guionistas franceses, entre ellos Jacques Audiard, el director de la película, no son necesariamente como las más orgánicas, no es la forma en la cual los mexicanos hablamos en el día a día, entonces me hace pensar que entre Google Translate y ChatGPT hicieron como la mitad de la chamba y pues la hicieron bastante mal. Uno que pues, más que a dos, tres el francés, como que no suena como un francés mal traducido varias de las frases. Entonces, pues también hay como que le hubieran echado más ganitas, ¿no? Entiendo que todas las películas tienen presupuestos limitados, pero Google Translate y ChatGPT no son la alternativa para hacer una película. Quizá para mandar un correo electrónico en el trabajo, para ligotear ahí con tu novia o novio que conociste en Instagram funcione, pero híjole, hacer toda una película se requieren pues bastantes ideas, ¿no? Eh, y bueno, no solamente es este tema de que las palabras suenan poco reales, que los acentos también son muy pronunciados, es también un poco el hecho de pensar que hay otros actores que salen mucho mejor liberados al momento de hacer acentos que no son el suyo. Pensemos, por ejemplo, en una Renée Zellweger. Recientemente está ahorita en cartelera la cuarta entrega de la saga de Bridget Jones, que es un personaje británico. Renée Zellweger es una mujer de Katy, Texas, entonces tiene un acento muy marcado y sin embargo logra hacer el acento británico con mucha naturalidad y con tanto encanto que es un personaje que a los británicos les fascina a pesar de que Bridget Jones es un personaje de origen británico y lo interpreta una actriz estadounidense. Entonces, bien sorteado un acento, se logra ganar mucho el cariño del público y puntos para la película. Entonces, creo que también hay una elección de actores locales hubiera sido mucho más afortunada. Y ya no me quiero ir a mayores palabras. Gente que sabe bien hacer bien los acentos termina ganando Oscars. Pensemos nada más y nada menos que el Meryl Streep. Y ya lo sé, son palabras mayores, es Meryl Streep, la divina envuelta en huevo, lo que ustedes quieran. Pero la neta es que si yo pienso, por ejemplo, en Sophie's Choice, que es la película por la que ganó su segundo Oscar, en esa película ella habla polaco, ella habla alemán con acento polaco y además habla inglés con el acento de Brooklyn, con esos dejos de polaco. Entonces, de verdad, si uno le echa ganitas, puede hacerlo. Aquí también cabe resaltar que Meryl Streep pues, es una persona que tiene un oído privilegiado. De hecho, ella muchas veces dice que su gran secreto para poder hacer acentos pues es que escucha. Y bueno, además de que ella dice que escucha, también hay que considerar que la mujer tiene una voz privilegiada, tiene talento como cantante. De hecho, aunque ustedes no lo crean, Meryl Streep entró becada a la universidad por sus habilidades en el canto. Entonces, bueno, es alguien que sabe cantar, tiene un oído educado y pues eso hace que ella sea tan buena con los acentos. Lo cual hace que no me cuadre que Selena Gómez pues no pueda hacer el acento mexicano a pesar de que ha cantado canciones en español. Entonces es como de, mi querida Selena Gómez, actuar es lo tuyo, no lo sé. En español definitivamente no. Entonces, y bueno, hablando de canciones, una de las no sé si licencia creativa, pero sí decisión creativa de Jacques Audiard para contar la historia de Emilia Pérez es recurrir al género musical para poder contar la historia. Muchas personas sobre todo aquí en México, se han rasgado las vestiduras de cómo utiliza un género musical para tocar una temática tan delicada. Bueno, de entrada, a lo largo de la historia del cine ha habido musicales que tocan temáticas delicadas y salen bien libradas. Pensemos, por ejemplo, en Cabaret, que habla sobre el tema del nazismo, de la llegada del régimen nacional socialista al poder en los años 30 en el Berlín de la posguerra, y sale bien librada. Pensemos también, por ejemplo, en un Jesucristo Superestrella que narra los últimos días de la vida de Jesús desde la perspectiva de Judas y además con una ambientación súper rockera, hippie, guarache venceremos, kumbaya, etcétera, etcétera, muy sesentera. Entonces, esa es otra película que también toca una temática compleja.
Está también Hairspray, que habla justamente de la segregación racial en el Estados Unidos de inicios de los años 60, previo al movimiento de los derechos civiles, y la película en ningún momento es irrespetuosa. Entonces, pues digamos, per se, Emilia Pérez no es una película irrespetuosa por ser un musical. Es irrespetuosa porque las canciones son bastante malas. La verdad es que, de nuevo, parece que este tema de las traducciones las hizo ChatGPT, Google Translate. No sé si fue el pequeño Larousse o el Le Petit Robert. No sé qué utilizaron para hacer tan malas traducciones. Las letras no riman y esa es una parte muy importante, que las letras rimen. Eso hace que las canciones se recuerden, que podamos comunicar esta de manera musical, incluso cosas complejas. Entonces, al no tener unas canciones con rima, con un cierto sentido de la métrica, uno no entiende del todo cuál es el punto de Camille, la compositora francesa que está a cargo de las letras, y de Jacques Audiard al momento de contar la historia. Pues, que no queda del todo claro hacia dónde van con esta decisión de la verdad. Para mí fue que hicieron las canciones en francés, las pusieron en Google Translate y órale, a cantar eso. Entonces, pues no hay mucha métrica, no hay musicalidad. En general, salvo la canción del mal, los números musicales no son tan memorables. Y algo que hace muy icónicas a ciertas películas musicales es justamente estos números musicales. Pensemos, por ejemplo, en Julie Andrews bailando con los dibujos animados supercalifragilístico espiralidoso en Mary Poppins. Ese es un número icónico. Pensemos también, por ejemplo, justo en la secuencia final de El Rey y Yo, donde Deborah Kerr y Jules Briner bailan Shall We Dance, que también es una canción que se ha vuelto clásica. Son momentos clave en la historia del cine y pues la realidad es que, salvo el mal, que es la canción que canta Zoe Saldaña, la película se queda bastante corta en la musicalidad de sus canciones. Entonces, pues, híjole, yo creo que es más bien lo irrespetuoso no fue que tocaran un tema tan delicado como es el narcotráfico en México y la desaparición de personas con un musical, y irrespetuoso fue que lo hicieran con tan malas canciones. Y dicho lo anterior, hablando de si la película es irrespetuosa o no, eh, mi perspectiva es que intencionalmente la película no es irrespetuosa. Creo que no hay una intención de faltarle al respeto a los familiares de las víctimas de desapariciones, a las personas que han sufrido la violencia del narcotráfico, pero sí es cierto que la falta de conocimiento del tema, que es muy evidente en el director, es tal, y también la falta de desarrollo que hace de estos temas, realmente como que los menciona muy superficialmente, hacen que, aunado a que la película está en un tono musical, que es pues ya una decisión creativa bastante compleja, hacen que la película sea percibida como irrespetuosa. Entonces, de nuevo, yo creo que las intenciones de la película en hacerla musical, que es una propuesta interesante, no son malas. Las intenciones de hablar sobre la violencia del narcotráfico en México, sobre la desaparición forzada de personas en México, pues tampoco es una mala intención del director. Creo que son temas relevantes, pero la forma en la poca profundidad con la que lo hace terminan por dañar un poco la percepción que se tiene de la película. Y creo que es esta falta de profundidad la que justamente hace que no solamente con este tema sea percibida como irrespetuosa, ¿no? También la parte de la transición de género de la protagonista lo hacen con mucha superficialidad. Prácticamente algunos críticos dicen que es un hombre blanco el que cuenta la historia de la transición de una mujer trans a partir de el refuerzo de estereotipos que pues están muy pasados de moda. Entonces, creo que, de nuevo, la película va tocando ciertos temas, va abordándolos como si fueran sketches y no los logra hilar completamente uno con el otro, y además no logra profundizar en ellos. Entonces vemos en una película que se habla de el conflicto de identidad al momento de hacer una transición de género. Habla también sobre la desaparición forzada de personas en México, habla sobre la violencia, el narcotráfico, habla sobre el conflicto de la parentalidad de Emilia Pérez al momento de buscar conciliar con su nueva identidad, su identidad, su identidad anterior como padre. Entonces, toca varios temas que podrían ser relevantes, que cada uno por sí solo, bien abordado y bien documentado, podrían dar para una muy buena película, y sin embargo, al hacerlo de forma superficial y querer abarcar un poco de todo,
termina por no cuajar. Y eso es lo que creo que es el grave error de la película de Emilia Pérez, que tiene planteamientos muy fuertes. La presentación de sus personajes también es muy poderosa, es muy fuerte, pero al momento de irlos desarrollando e hilando los personajes con las situaciones y la evolución de la película hacen que justamente no tengamos esa profundidad y no logremos explotar, uno, todo el potencial dramático y sobre todo darle coherencia. Y al no darle esa coherencia y ser superficiales y además abordar ciertas cosas desde una perspectiva pues no tan informada, hacemos que la película sea percibida como irrespetuosa. De nuevo digo, yo creo que el musical pues no hace que Emilia Pérez sea una película mala. Tenemos, de hecho, muchas películas que de forma también, películas y series que de forma muy superficial abordan el tema del narcotráfico y la violencia en México. Sin embargo, son tantas licencias creativas que se va tomando el director que terminan por no llevar a un punto sólido que justamente hacen que uno se perciba como irrespetuoso y dos, que pues al final del día algo esté faltando en la película. Entonces, creo que pues va más por ahí el que sea percibida como irrespetuosa. A manera de resumen, Emilia Pérez no es necesariamente la peor película en la historia de la humanidad, pero por todas las cuestiones que acabo de platicarte, justamente de estas licencias creativas que se toma el director Jacques Audiard para contar la historia a partir del género musical, utilizar actores que no son mexicanos y que no necesariamente logran hablar al 100% como los mexicanos, que también muchas de las palabras del guión, las frases utilizadas en la historia no son necesariamente las más orgánicas, que también las situaciones que nos plantea en la película, si bien son temas relevantes, con mucho potencial dramático, son muy superficiales en su desarrollo y también son presentadas desde una perspectiva de desconocimiento de los temas, hacen que la película tenga varios tropiezos y termine por no cuajar del todo. Creo que además la polémica en la que se ha visto envuelta la película en las últimas semanas por las cuestionables declaraciones que ha hecho en redes sociales la protagonista Carla Sofía Gascón y también el propio director Jacques Audiard, hacen que pues la película y sus opciones reales de llevarse la mayoría de estos 13 Óscares a los cuales estén nominadas pues sean muy reducidas, ¿no? Creo que con el paso de los días la película se ha enfriado en su promoción. Este triunfo que tuvieron los Globos de Oro a inicios del año pues se ha ido difuminando y sin embargo, si tú me lo preguntas, yo creo que vale la pena que veas la película para uno, hacerte tu propia opinión, dos, también pues ver a una de las películas más nominadas en la historia de los Óscares, la más nominada en la entrega que se va a realizar el próximo 2 de febrero. Y por último, también bueno, es un evento cinematográfico que por quizá no las mejores razones está en boca de todos. Entonces, yo te invito a que vayas a ver la película, que hagas tu propia opinión y pues vengas y me dejes un comentario. Entonces, hasta la próxima. Chao.